Vamos a ver el uso de ciertas palabras que denotan cantidades, que son el a, el an, el some y el any. Estas palabras se utilizan en distintos contextos y dependiendo de lo que hay alrededor de esas palabras, pero siempre nos permiten hablar de cantidades. Las vamos a dividir por número. Vamos a tener las palabras singulares y vamos a tener las palabras plurales. Ahora, el a y el an se utilizan para describir cantidades singulares, puesto que ambas significan lo mismo, significan un o una. Con eso, pues nosotros podemos denotar sustantivos de los que solamente hay una cantidad. Ahora, la distinción para utilizar el a y el an depende de la siguiente palabra, en particular del sonido con el que inicia la siguiente palabra. Si la siguiente palabra inicia con consonante, entonces nosotros utilizaremos a, siendo que esa palabra sea singular. Ahora, si la siguiente palabra empieza con vocal, pues entonces nosotros utilizaremos an. Más que sea una vocal o una consonante explícitamente, nosotros queremos un sonido de vocal o de consonante. Eso es lo que nos va a permitir elegir entre el a y el an. Entonces, por ejemplo, la palabra apple, apple que es manzana, pues si nosotros habláramos de una manzana, nosotros escribiríamos an apple. Y si por ejemplo habláramos de un perro, nosotros diríamos a dog. Ahora, ¿por qué utilizamos aquí a? Porque la siguiente palabra empieza con un sonido de consonante, d. Y en apple usamos an porque la palabra empieza con un sonido de vocal. Así que esas son nuestras distinciones para el uso de a y an. Ahora, para las palabras que denotan plurales, tenemos some y any, que tienen un significado un tanto opuesto. Some significa algunos y any significa ninguno. El uso de estas palabras va a depender del contexto. Una vez que nosotros identifiquemos que estamos hablando de sustantivos plurales, nosotros vamos a tener que definir si es que estamos hablando de esos sustantivos en un contexto afirmativo o en un contexto negativo. El contexto negativo lo reconocemos usualmente por el uso de el negativo not o de su contracción nt. Si no tenemos ninguna de estas dos señales de que es un contexto negativo, entonces tenemos un contexto afirmativo. En estos ejercicios se nos va a pedir completar con alguna de estas cuatro palabras y el proceso va a ser muy sencillo. Primero y antes que nada, nosotros tenemos que ubicar nuestro noun, nuestro sustantivo, en la oración para definir si es singular o plural. En el caso de la primera, tenemos letters, que por terminar en S nosotros ya sabemos que es plural. Ahora, para definir entre some y any, nosotros observamos si es que hay un contexto negativo. Y en este caso no lo hay. No tenemos ningún not ni ningún nt. Por lo tanto, nosotros entendemos que es un contexto afirmativo y escribimos some. Yo tengo algunas cartas para mandar en la oficina de correos. Es plural y afirmativo, usamos some. Ahora, la siguiente tiene como sustantivo people. El sustantivo es fácil de reconocer porque usualmente viene después del espacio en blanco. No siempre, pero usualmente. People, habíamos dicho ya antes que es un plural irregular, que significa personas. Entonces, siendo plural, observamos el contexto. Y vemos que aquí tenemos un nt, que indica un contexto negativo. Por lo tanto, aquí vamos a escribir any, diciendo que no hay ninguna persona en tu casa ahora mismo. No hay nadie en tu casa ahora mismo. Sería lo más natural de decir. Ahora en la siguiente, nosotros vemos nuestro sustantivo cake, que de nuevo es lo que va después de la línea. Y cake significa pastel. No termina en S, así que podemos ver que es un sustantivo singular. Y cake empieza con sonido de consonante. Por lo tanto, aquí escribimos A. Ella necesita comprar un pastel para el cumpleaños de su mamá. Listo. Vamos con la siguiente, donde aquí sí hay que tener cuidado. Tenemos la línea, pero la palabra que le sigue no es nuestro sustantivo. New significa nuevo. Y pues nuevo no es un sustantivo, no describe un lugar, una persona, una cosa.
Nuestro sustantivo más bien es airport, que significa aeropuerto. Ahora, esto nos da el número de nuestra oración. Puesto que airport no termina en S, tenemos una oración con un sustantivo singular. Así que nosotros tenemos que elegir entre A y an. Ahora, si no estuviera la palabra new, nosotros seleccionaríamos an, porque airport inicia con sonido de vocal. Sin embargo, nosotros elegimos entre A y an no basados en el sonido de inicio del sustantivo, sino de la palabra que le sigue a donde nosotros vamos a insertar A o an. Como new inicia con sonido de consonante, pues entonces nosotros utilizamos A. Pero remarco que si no tuviéramos la palabra new, tendría que ser an, porque ahí airport sería la siguiente palabra que inicia con sonido de vocal. Ahora, para la última, nosotros observamos friends, que es nuestro sustantivo, termina en S, y al terminar en S vemos que es plural. Vemos aquí anteriormente que está un NT, que indica contracción de not, por lo que es un contexto negativo, y nosotros entonces seleccionamos N. He doesn't have any friends at school. Él no tiene ningunos amigos en la escuela. En español le diríamos más como que no tiene ningún amigo en la escuela. Y listo, esa es la distinción entre a, an, some y any.